Hoy es un día donde de alguna forma es especial porque es el último servicio del año. Ya terminamos el 2025 y empezamos un nuevo año que creo que para muchos es un año de desafíos, de bendiciones, de cosas nuevas, de cosas que uno tal vez no espera, de cosas que han de venir, cosas que han de desafiarnos en este tiempo. Y hoy quería terminar, había empezado al principio de este mes, con una personaje llamada Gedeón. Yo quería terminar esta última parte del capítulo 7 del libro de Jueces. Gedeón, si se acuerdan la historia, obviamente era un hombre que es usado por Dios, pero en un momento particular donde él no se siente capacitado, donde él está, dice la palabra, escondido en un lagar, para que no le roben las cosas, con miedo, con temor. Y Dios lo llama y el ángel se le aparece y le habla y le dice que era un hombre valiente y esforzado. Él no se siente obviamente valiente y en la historia que estábamos viendo acerca de Gedeón, Dios lo llama para usarlo para liberar a su pueblo, para ir contra el ejército de Madián, para sacar al pueblo de ese yugo, por así decirlo, que estaban pasando en ese momento. Y estaba pensando en este tiempo acerca de esta historia y la parte del capítulo 7 que vamos a estar viendo, donde obviamente Gedeón no era el típico héroe, no era el más inteligente, no era el más fuerte. Hablaba, la Biblia nos cuenta que era el más pequeño de su familia y de su familia era la menor de todas las tribus donde ellos estaban. No era la persona donde uno diría, este es el tipo que va a sacar, este va a ser el tipo que va a hacer historia con Israel. Y Dios lo convierte obviamente en un hombre valiente. Y lo que me llama la atención primeramente es que Dios de alguna forma no llama valientes, sino hace valientes a los que llama. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener todas las condiciones necesarias para ser usadas por Dios. Pensamos que tenemos que tener inteligencia, sabiduría, que tenemos que tener de todo para poder ser usados por Dios. Y Dios realmente lo que hace es nos capacita cuando ve que tenemos el corazón correcto. Cuando tenemos la actitud correcta, Dios nos llama y nos pone todo aquello que nosotros no tenemos, aquello que nos falta, aquello que no tenemos. Y al final del capítulo 6, Dios le da a Gedeón una tarea que le dice que vaya y libere a su pueblo, que vaya y se enfrente al ejército de Madián. Y en ese momento Gedeón tiene dudas. Y si se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas, en esas dudas Gedeón le dice a Dios, quiero que me des una prueba. Y hace 2 pruebas, le dice, voy a poner un pedacito de lana y que cuando caiga la helada, que se moje la lana, pero no se moje abajo de la lana. Y después, cuando pasa eso, le dice, bueno, ahora quiero otra prueba, dice, cuando caiga la helada, que la tierra se moje, pero la lana no. Entonces Dios hace eso y le muestra que Él está enviándolo como señal. Y empieza el capítulo 7, el versículo 1 dice, Jerubal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Gedeón tiene un ejército, obviamente. Ha juntado gente para enfrentarse a este ejército. Y la Biblia nos habla de que Gedeón tiene 32.000 hombres a su cargo. Y algunos historiadores dicen que más o menos el ejército de Madián debía ser entre unos 120.000 a 140.000 soldados. O sea que estaba, obviamente, en desproporción, estaba en desventaja con los números. Pero Dios le dice algo en particular, le dice, tenés demasiada gente.
hay muchos en tu ejército. 32.000 contra 120.000. Me parece que era al revés, tengo poca gente, más que mucha gente. Pero me encanta porque Dios le dice algo en particular, que muchas veces nos olvidamos en nuestra vida. Dios le dice a Gedeón, le dice, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha liberado. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas y al que menos le damos crédito es a Dios? ¿Cuántas veces han sucedido cosas en nuestra vida y al que menos hemos exaltado ha sido a Dios? ¿Cuántas veces te hemos tenido que pagar, no sé, un impuesto, una multa, algo, y teníamos el dinero? Y teníamos suficiente para pagarlo. Pero dijimos, gracias Señor porque tengo el dinero, o solamente fuimos, pagamos como que fue algo que nosotros hicimos. No que Dios proveyó. Porque es fácil cuando no tenemos suficiente buscar a Dios y decir, Dios proveyó para que yo pudiera pagar. Dios proveyó para que yo pudiera hacer esto. Dios hizo el milagro. Pero no fue milagro que tengas el dinero cuando lo necesitaste. No fue milagro que Dios lo hiciera. Y tal vez muchas veces Dios nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Lo hemos visto como un milagro, como que Dios lo hizo o solamente fue por mis propios medios. Fue porque yo tenía el dinero, porque yo tuve la iniciativa, porque yo pude hacerlo. Y muchas veces nos olvidamos que fue Dios el que proveyó para que yo tuviera. Y muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos tal vez sin mala intención, pero nos olvidamos de darle la gloria a Él. Que podemos hacerlo porque Dios proveyó de antemano. Y al igual que Dios se da cuenta de esta situación, le dice, si ustedes ganan con 32.000 hombres, obviamente, ¿quién se va a llevar la gloria? Ustedes seguramente. Dirán, éramos guerreros buenos, por eso no importa si eran 3 o 4 contra nosotros ganamos igual, porque teníamos 32.000. Y Dios ve eso y de alguna forma le dice en el versículo 3, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. ¿Quién no tiene miedo cuando está en la guerra? Yo imagino que hasta Gedeón debe haber dicho, bueno, gracias, me voy. Y Dios le dijo, no, pará, vos no te podés ir, vos te tenés que quedar. Vos sos el primero que tenés que estar adelante. Pero lo particular es que le dice que se retiren los que tengan miedo, los que estén temblando de miedo. Y yo creo que de esos 32.000 todos debían tener miedo. Todos tenían ganas de irse a su casa. Miedos. Y yo me preguntaba por qué Dios saca de alguna forma esa cantidad de gente, y deja solamente unos 10.000. ¿Por qué se lleva al exceso? Y yo creo que de alguna forma trataba de entender por qué Dios lo hacía. Y hay una palabra que dice acá, que dice, quien esté temblando de miedo. Tal vez será porque Dios quiso sacar a aquellos que de alguna forma iban a traer la moral abajo. Aquellos que tal vez se quejaban todo el tiempo. Aquellos que decían, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Nunca te ha pasado en un trabajo, en una situación, cuando estás en un grupo, trabajando, estudiando, y hay uno que siempre se queja? Y que está, ¿y por qué tenemos que venir? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué nos van a hacer esto? ¿Y por qué vamos a hacer lo otro? Y llega un momento que te da ganas de decirle, mira, ¿sabes qué? Andate, prefiero hacer tu trabajo y el mío a que estés acá quejándote todo el tiempo. Porque de alguna forma es como que te pone mal, tira la moral abajo. Y yo creo que de alguna forma había esos 10.000 que se quedaron ahí también un poco porque Dios los iba a usar. Porque vieron que había una posibilidad de que ellos pudieran ganar. A pesar del miedo, a pesar de la dificultad.
Y sin embargo Dios sigue diciendo que algo que para mí no tiene mucho sentido. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. 10.000 contra 120.000. Y le dice Dios, todavía sobran. Hay que hacer más limpieza. Hay que sacar más. Yo creo que le diría, no, hay que agregar más. ¿De dónde vas a traer más? Porque acá nos faltan, no es que sobran. Y de alguna forma dice la palabra, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Le dice, y dice, hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá, ese irá. Pero si digo, este no irá, ese no irá. Gedeón hizo bajar a los hombres, hizo que bajaran los hombres al agua. Y así el Señor les dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron a beber. Así que Dios dice, hay 10.000. El que tome agua con su mano y se la lleve a su boca, ese queda. O por lo menos todavía no le dice que queda. Le dice, sepáralo. Y le dice a los que se tiren al agua, más o menos pongan su cara y empiecen a tomar del agua, a esos también sepáralos al otro lado. Así que los separa a los dos. Y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tu mano. El resto que se vaya a su casa. Algo que no tiene sentido en las matemáticas. Yo diría, bueno, en vez de que se vayan 300, que se queden 300, que se vayan esos 300 y que me queden por lo menos los 9.700. ¿Cómo voy a quedarme con 300 nada más? Y yo me preguntaba por qué es que Dios de alguna manera toma solamente estos 300. Obviamente Dios tiene un plan y un propósito para todo. Pero ¿por qué aquellos que lamían con la mano el agua y no los que ponían su cara en el agua? Y yo creo que es un poco lo que Dios usa en este tiempo, es como una especie de, a través de la postura física, Dios nos quiere mostrar la postura espiritual de una persona. Dice que los que lamieron el agua como perros era porque se arrodillaban y tomaban con su mano el agua y tomaban en su boca. Nunca dejaron de mirar lo que sucedía a su alrededor. Nunca se olvidaron de por qué estaban en ese lugar. Nunca dejaron el plan y propósito por el cual Dios los había llevado a ese lugar específicamente. Ellos sabían que debían enfrentarse a un ejército. Ellos sabían que debían pelear por su libertad. Ellos sabían que debían enfrentarse a un enemigo. Y es por eso que cuando toman el agua no quieren perder mirada de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si el enemigo los atrapa mientras ellos están tomando agua? ¿Qué pasa si el enemigo decide atacarlos en ese momento y ellos están desprevenidos haciendo algo distinto a lo que tenían que hacer? Y es por eso que aquellos que se tiran de cabeza al agua para tomar agua, obviamente no les importa lo que está sucediendo a su alrededor. Han sacado sus ojos del propósito por el cual Dios los llevó a ese lugar. Se han desconectado de la misión que Dios tiene para ellos. Pero sin embargo los otros 300 saben por qué están ahí. Saben cuál es su misión. Saben por qué Dios los puso en ese lugar. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que Dios no busca fuerza numérica. Dios busca corazones dispuestos. Dios no busca cantidad de gente. Dios busca calidad de corazones. Corazones que lo quieran agradar, que no se distraen en el medio de la batalla, que no pierdan el tiempo haciendo cosas cuando Dios le da una orden. Que sí pueden satisfacer sus necesidades, pero no pierden de foco el propósito que Dios tiene para su vida. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios,
un propósito en esta vida. Y muchas veces, por cosas vanas, por cosas tontas, perdemos ese enfoque. Nos focalizamos en las cosas que son inmediatas, que nos satisfacen, en vez de no sacar nuestros ojos del propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios tiene, como digo, un propósito. Porque aquellos que esos 300 no han bajado la guardia. Han entendido por qué están en ese lugar. Y vos has entendido por qué Dios te puso en este lugar. Hoy en día, espiritualmente hablando, ¿cómo te estás alimentando? ¿De qué forma estás bebiendo? Porque hay algunos que por una comodidad, por una mejora económica, por una seguridad económica o material, meten su cabeza dentro del agua y se olvidan del plan y propósito que Dios tiene para sus vidas. Se olvidan del llamado que Dios tiene sobre cada uno de ustedes. Y muchas veces nos olvidamos porque estamos más pendientes por satisfacer nuestras necesidades inmediatas o necesidades físicas, más de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con mi plan y propósito? ¿Por qué Dios no me habla? Y capaz que tu cabeza estaba adentro del agua. En vez de estar pendiente de lo que Dios quiere hablarte en este tiempo. Eso no significa que uno no tiene que trabajar. Podés trabajar, pero trabajar con propósito. De servirlo a Dios, de buscar qué Dios tiene para tu vida. De que si Dios tiene un llamado, el trabajo es una forma de llegar a ese llamado. No es el fin el trabajo. El trabajo es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios tiene un llamado para nosotros, que tiene un propósito, que nos sacó del pecado, nos sacó de una muerte espiritual y nos trajo a una vida, y vida en abundancia que nos da Él, pero con un propósito. Y muchas veces nos olvidamos de ese propósito. Y por satisfacer cosas inmediatas, cosas de este mundo en nuestra vida, dejamos de lado aquel llamado que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios busca gente que pueda vivir, trabajar, descansar, pero sin perder de vista cuál es el llamado y la misión que Él tiene para tu vida. Cuando uno trabaja, pero trabaja porque hay un propósito de Dios. Porque sabe que lo que está haciendo es pasajero, pero sabe que ayuda a un algo eterno. A poder servir a Dios, a poder estar cerca de la presencia de Dios. De poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. De poder ser usados para que Dios hable y habla en nosotros. Creo que muchas veces esta parte nos habla de aquellos que viven atentos a lo que Dios está hablando y los que viven distraídos. Hay muchos que viven distraídos y dicen, yo quiero que Dios me use, pero lo que menos están buscando es cómo Dios quiere moverse en su vida. Y tenemos que estar atentos a lo que Dios habla, a lo que Dios hace. No tenemos que perder el foco de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito. Dios nos llamó con un plan y a los discípulos les dijo, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la gran comisión? Id y predicad el Evangelio. ¿Cuántas veces por estar ocupado por nuestros trabajos, por nuestros quehaceres del mundo, por nuestras cosas diarias, nos hemos olvidado que debíamos predicar? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado que teníamos que orar por alguien? ¿Cuántas veces hemos dicho, tal vez de palabra, voy a estar orando por vos y lo que menos haces es orar por él o por ella? Porque estás más ocupado, bueno, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto y nos hemos olvidado de cuál era nuestra misión. ¿A qué nos llamó el Señor? A predicar su palabra, a orar por los enfermos, a orar por aquellos que están
pasando por pruebas, por dificultades, extender el reino. Y nos hemos olvidado muchas veces de eso, porque hemos estado más pendientes de las cosas que nos satisfacían, más de las cosas que tenían influencia eterna. Yo creo que de alguna forma este versículo o este pasaje son aquellos que están dispuestos a pelear la batalla, aquellos que están listos a sostener esa espada, aquellos que están dispuestos a pagar el precio y aquellos que tal vez la sueltan por algo pasajero. Voy a volver a la iglesia cuando se me arreglen las cuentas. Voy a volver a la iglesia cuando tenga el trabajo más ordenado. Voy a volver a la iglesia, voy a servir a Dios cuando tenga tiempo. Y yo te aseguro que nunca tenés tiempo. Porque siempre vas a tener algo que ocupe tu tiempo. Por eso creo que es una decisión de uno de decir, esto es importante. Servir a Dios, hacer su voluntad en mi vida. Que sea eso lo más importante para que yo pueda alcanzar aquello que el Dios ha puesto como fin de mi vida. Estos hombres que están ahí son 300 hombres de 9.700. Dios fue sacando y solamente dejó 300. Y yo creo que muchas veces cuando Dios nos quiere usar, cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, al igual que en la vida de Gedeón, nos enseña que a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas. Gedeón le dice a Dios que quiere ser usado, no quiere ser usado, pero le pide confirmación de ciertas cosas. Y Dios confirma cada una de esas cosas. Pero Dios quiere usarlo. Y lo primero que le dice es, si yo te dejo ir con esta cantidad de gente, seguramente vos y tus amigos se van a llevar toda la gloria. Y Dios no disfruta vernos sufrir, ni se dedica a debilitarnos, sino que nos ama lo suficiente para llevarnos al lugar donde entendemos que somos débiles y donde podemos ver realmente su poder moverse en nuestra vida. Su plan es mejor. Su propósito es mejor que el que nosotros podemos poner para nuestra vida. Y esto es lo que vemos cuando Dios reduce el tamaño de ese ejército. Lo reduce no para destruirlos, no para que pierdan la batalla, sino para que realmente vean a Dios moverse, para que vean su poder, para que vean que no se trata de fuerza, no se trata de lo que vos tengas o lo que vos puedas alcanzar, se trata de con quién caminás y con quién vas. ¿Quién está en tu vida? ¿Quién es más importante? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva el honor en tu vida? Porque muchas veces nos podemos, sin darnos cuenta, querer llevarnos esa gloria. Porque mirá todo lo que trabajé, mirá todo lo que alcancé, mirá todo lo que logré. Y nos olvidamos de que Dios es aquel que se tiene que llevar toda la gloria. A veces Dios permite que algo que nos daba seguridad de repente tambalee, desaparezca. ¿Cuántas veces hemos puesto a nosotros mismos decir, porque tengo un trabajo estable, porque tengo esto, porque tengo lo otro, y de repente de un abrir y cerrar de ojos te quedás sin trabajo? Y lo que vos pensabas que era seguro, tu entrada seguro todos los meses, de repente desaparece. De repente no tenés esa entrada tan segura que tenías. Donde estabas planeando cosas porque voy a ahorrar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente ese trabajo desaparece. Y eso que vos tenías como seguro, de repente ahora no está. Ahora no está más. Y a veces nos preguntamos, de alguna forma, cómo Dios reduce
el ejército o las cosas en nuestra vida. Una puede ser esa, una relación que cambia, una oportunidad que no se te dio, una puerta que se cerró tal vez sin explicación. Y no digo que Dios hace todo esto, no es que Dios está mirando a ver cómo le voy a arruinar la vida a Ezequiel, sino que hay cosas que suceden en tu vida, que tal vez Dios permite, pero permite para que vos veas su gloria y su poder, para que dejes y saques tus ojos de esas seguridades materiales y las pongas solamente en Dios. Que realmente dejes de mirar las cosas que vos ves con tus ojos y empieces a buscar las cosas espirituales, que dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces ponemos la fe en las cosas que sí vemos, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestras posesiones. Y es como que fueran nuestras fortalezas. ¿Y qué pasa cuando esas cosas desaparecen? ¿Qué pasa cuando todo aquello que nosotros pensamos que iban a estar siempre ahí, de repente ya no están? Cuando has perdido tu negocio, cuando has perdido tus ahorros, cuando has perdido tu trabajo y de repente todo lo que vos pensabas que ibas seguro de por vida, de repente desaparece. Dios puede, en cada una de estas cosas, estar revelando su poder. Está revelando algo para enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan, cuando nuestros recursos dejan de ser suficientes, cuando nuestras seguridades ya no funcionan, es ahí donde descubrimos que necesitamos de Dios. Es ahí que nos damos cuenta que el que nos sostiene no es nuestras posesiones, sino es Dios. Es Dios el que nos prepara, es el Dios el que nos fortalece, es el Dios el que nos sostiene en todo momento. Yo me preguntaba en este tiempo, muchas veces tenemos que aprender a depender de Dios, porque no dependemos muchas veces de Dios. Y si realmente el objetivo nuestro, nuestra vida, es depender de Dios, entonces tal vez cada cosa que nos sucede, cada debilidad que nos pasa, por así decirlo, se convierte en una ventaja que nos acerca a Dios. Una ventaja que nos llama a mirar realmente dónde hemos puesto nuestra esperanza, en dónde estamos mirando. Porque si somos sinceros, cuando esa persona te falló en tu vida y te diste cuenta que el único que no te falla es Dios. Si realmente somos sinceros, cuando te despidieron del trabajo, te quedaste sin trabajo, no te alcanzaba el dinero, aprendiste que Dios era el proveedor. Cuando te sentiste solo, entendiste y aprendiste que Dios siempre está a tu lado. La debilidad muchas veces es dolorosa, pero esa debilidad es la que te empuja a la presencia de Dios. Es la que te empuja a buscar a Dios, es la que te lleva a buscar su presencia. Y es aquella que realmente nos revela que Dios siempre, como decía Verónica hace un ratito, Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. Porque cuando vemos todas nuestras dificultades, si mirás atrás en lo que ha pasado este año, si mirás lo que ha pasado en el 2025, tal vez has visto la fidelidad de Dios. Has visto cuando tuviste una necesidad, cuando había una debilidad en tu vida, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te levantó? ¿Quién te consoló? ¿Quién te dio esperanza? ¿Quién te proveyó? Fue Dios. Y en el que puedas decir, Dios es fiel siempre. Siempre, siempre. A veces no sabes
que Dios es todo lo que necesitas, hasta ese momento en que te das cuenta que Dios es todo lo que tenés. Muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos a Dios hasta que lo único que tenemos es Dios. Lo único que nos queda es Él. Y es ahí cuando nos damos cuenta que eso es suficiente. Primera de Pedro 1:7 dice que tu fe es más preciosa que el oro. Eso significa que cualquier batalla que estás enfrentando, tu recurso, lo mejor que te puede pasar, no es tu fuerza, tu inteligencia, tus contactos, tus oportunidades. Tu mayor fuerza, tu mayor activo es tu fe. Fe en lo que cantamos hace un ratito, en la bondad de Dios. Fe en saber que Dios es bueno. Dios es bueno en tu vida. Es el que te sostiene, el que te guía, el que abre camino delante tuyo. El que en momentos de dificultades es aquel que te consuela, aquel que te levanta cuando ya no tenés más fuerzas. Aquel que te habla y de alguna forma te alienta en todo momento. Es la palabra de Dios. Dios hablando a tu vida, Dios manifestándose en vos. Muchas veces no nos damos cuenta y usamos tal vez palabras, tal vez cosas que no entendemos realmente lo que significa. Uno puede hablar de ser salvo, pero cuando uno dice que es salvo, lo que está reconociendo es que uno no puede salvarse a sí mismo. Yo reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo no puedo tener vida eterna por mí mismo, que yo no puedo aspirar a ir al cielo o tener entrada al paraíso sin tener un Salvador. Soy limitado, soy pecador y necesito un Salvador. Es por eso que puedo venir y decir, soy salvo porque Cristo murió por mí, porque Él hizo el trabajo, no yo. Si fuese por mí, yo no sería salvo. Si fuese por mí, yo no merezco la salvación. Pero es a través de la gracia y la misericordia de Dios que uno recibe lo que no se merece. Porque yo merecía la muerte y Dios me dio vida. Dios me dio salvación. Esa salvación no es por mis obras, no es por mi talento, no es por mi inteligencia, no es por mi dinero, mis posesiones o porque yo soy Ezequiel, sino que se trata acerca de quién es Él. Y Él me muestra su poder a través de mi debilidad. No se trata de talento. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida, como les decía, hay veces y situaciones donde pareciera, como al igual que Gedeón, que el ejército empieza a ser cada vez más pequeño. Aquellas cosas que pensábamos que estaban ahí. Ese momento donde algo se achicó, algo se movió, una puerta se cerró. Son cosas que muchas veces nos sentimos mal nosotros porque pensamos, ¿por qué suceden esas cosas? Y yo creo que muchas veces suceden porque Dios quiere mostrarte su poder. Porque Dios quiere que aprendas a depender de Él, a conocerlo a Él, a poner toda tu esperanza, no un poco de esperanza, toda tu esperanza en Él. Toda, no un poquito, no un rato, no solamente cuando las cosas van mal, sino cuando las cosas van bien, cuando Dios bendice, cuando Dios provee, cuando Dios te sostiene, cuando Dios te levanta. Aprender a amar a Dios, a servirlo a Él, a buscar su presencia en todo momento y en todo lugar. Dios quiere darnos algo mucho mejor que las riquezas y el oro. Es aprender a depender de Él. Caminar en su presencia.
caminar de acuerdo a su voluntad, caminar de acuerdo a lo que Él tiene preparado para nosotros. Aprender a amarlo. Y una de las cosas que me llama la atención o de alguna forma me alienta en toda esta historia es que les decía la vez pasada que Gedeón pone a Dios a prueba y le pide pruebas acerca de lo que Dios va a hacer. Pero todo esto que Dios está haciendo, de decirle, mandá de vuelta a todas estas personas, quédate nada más con 300. Yo no veo que Gedeón le pida pruebas a Dios, sino que Gedeón obedece la voz de Dios. Sin pruebas. Las pruebas ya pasaron. Las pruebas es para el principio. Las pruebas cuando uno empieza a caminar con Dios y dice, bueno, ¿qué hago? Dios, ¿será que Dios me está hablando o no me está hablando? Pero cuando Él ya reconoce que Dios es el que le está hablando, cuando Él entiende lo que Dios le quiere hacer en su vida, Él ya no pide más pruebas. Él ya sabe que está pasando un nuevo nivel. Ahora se trata de obediencia, no de pruebas. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que aprender que nosotros debemos empezar a caminar en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a lo que Dios nos habla en este tiempo, a través de su palabra. El versículo 9 sigue diciendo, después de que se queda con 300 personas, le dice, aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá. Los madianitas, dice el versículo 12, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Me encanta porque de alguna forma en el versículo 10 dice, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado. Medio raro, ¿no? Si tenés miedo, anda, metete en la boca del lobo donde están todos los soldados. Y después le dice, en el versículo 13 dice, Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Y dice, tuve un sueño, decía, en el que en pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. A mí me encanta porque la Biblia a veces tiene esos toques humorísticos, ¿no? Porque de alguna forma uno mira la historia y dice, no dice la imagen de Gedeón, no es que el sueño que tuvo era una espada gigante que venía y le cortaba la cabeza a todo el mundo. No era alguien poderoso que venía en un caballo. No le dice, era un huracán o era un rayo que bajó del cielo. Le dice, era un pedazo de pan que venía rodando y tocó una tienda. Si yo hubiera armado la tienda, seguramente se cae con el pan. Pero estos eran ejércitos que estaban listos y preparados. Que un pan venga y le toque la tienda, el pan se cae, no se cae la tienda. Yo nunca tomaría la analogía de que si baja un pan rodando, es que nos van a matar a todos. Pero él entiende, él ve ese pan y dice, esto significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón. Dios usa lo que no tiene sentido para mostrar su poder. Dios usa lo que humanamente no entenderíamos, porque si a mí me cuenta alguien una historia así, de que baja un pan, yo le diría, bueno, tendrás hambre, o vendrá comida, vendrá provisión. Sacá el jamón y queso y vamos a comer un sándwich, no sé. Yo nunca se me hubiera pasado por la cabeza decir, ahora significa que va a venir el israelita y nos va a matar a todos. Pero sin embargo, es Dios el que obra en ese momento. El que trae una revelación que no sería una revelación que yo diría que es lo normal.
Y Gedeón reconoce esto, dice la palabra en el versículo 15. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Yo creo que no hay otro que sea Dios el que puede dar esa revelación. No creo que sea otro el que cuando uno tiene miedo y está en dificultad y no sabe a dónde ir y duda de lo que lo puede o no lo puede hacer, Dios lo manda a un campamento a la boca del lobo donde están todos los soldados y lo que él escucha es que ese ejército tiene miedo de un hombre que lidera a 300 personas. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede dar esa confirmación a una persona. Y después el versículo sigue diciendo, y luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Dios le habló. Dios le mostró lo que él iba a hacer. Y me encanta porque Dios en todo momento ha tenido paciencia de él. Dios ha tenido paciencia de Gedeón. Porque Gedeón le pidió pruebas. Y después de las pruebas ve que Dios lo ve y le dice, ¿tenés miedo? Mirá, andá y cerciorate por vos mismo. Andá al campamento y escuchá lo que dicen. Y de alguna forma le dice, andá y hacelo. Dios es paciente. Y Dios tiene paciencia muchas veces con nuestra incredulidad. Porque cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos que hacer algo que Dios nos llama a hacer, obviamente tenemos miedo. Si Dios te dijera, tenés que traer una palabra, tenés que predicar el sábado que viene, obviamente tendrías miedo. Si Dios te dice, o muchas veces nos dice, andá y orá por el vecino, tenemos miedo. ¿Qué le voy a decir? Si me pregunta algo de Dios, yo no sé. No leí toda la Biblia, no sé los versículos, no me acuerdo lo que tengo que decir. ¿Cómo voy a ir a hacerlo yo? Y a pesar de todo eso, Dios no se ríe de él, Dios no lo confronta, Dios no le dice, hey, ya todavía no seguís creyendo, sino que Dios sigue obrando en él, sigue transformándolo a él. Dios es paciente con Gedeón. Le dice, ¿tenés miedo? No te hagas problema. Andá y escuchá. Acércate acerca de lo que voy a hacer. Y Dios habla en ese momento. Y yo creo que muchas veces nos sentimos culpables porque tenemos miedo cuando Dios nos llama. Tenemos miedo cuando tenemos que hacer algo para Dios y no sabemos cómo. Y a veces imaginamos como si Dios estuviera arriba en el cielo diciendo, no confías en mí 100%, entonces afuera quedás descalificado, no servís. Pero Dios hace todo lo contrario. Lo que vemos es un Dios que se toma el tiempo, que entiende que somos humanos porque somos creación de Él, que tenemos miedo. Y es por eso que no lo apura, no lo avergüenza, no le dice otra vez, estás dudando, sino que sin embargo, al contrario, lo acompaña en cada paso que da. Es como si Dios le dijera, no te preocupes, Gedeón, yo estoy contigo. Creo que es el mensaje para todos nosotros, no te preocupes, yo estoy con vos. Sé que no tenés lo que necesitas. Sé que te faltan un montón de cualidades. Pero igual yo tengo algo contigo. Si me dejas obrar en tu vida, si dejas que yo haga la obra en vos, todo aquello que te falta, yo lo voy a suplir, dice el Señor. En tu vida, en tu situación. Y es por eso que, de alguna forma, es el mover que Dios hace en nuestra vida y lo vemos
en pasajes como por ejemplo cuando hay un hombre que tiene su hijo enfermo y se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, si hay algo que vos puedas hacer, podés salvar a mi hijo. Imagínate qué respuesta sería de Jesús. Si podés hacer algo, Jesús podría darse vuelta y decirle, ¿cómo si puedo hacer algo? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Pero sin embargo Jesús se da vuelta y le dice, todo es posible para el que cree. Y el hombre se da cuenta de la respuesta de Jesús y le dice, Señor, ayúdame con mi fe. Y no le dice Jesús, bueno, así que andá y léete toda la Biblia, léete todo el Antiguo Testamento, venite con todos los versículos conocidos y vamos a ver si tenés fe o no tenés fe. Jesús entiende que no tiene fe. Y el hombre le dice, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Y la respuesta que tiene Jesús a esa incredulidad es que va y hace el milagro y sana a su hijo. Mirá cómo lo ayudó con su incredulidad. Tengo incredulidad y Jesús se le parece y hace un milagro para sacar su incredulidad. Si tenías duda que yo lo podía hacer, mirá, lo estoy haciendo. Estoy obrando en tu vida. Te estoy ayudando con esa incredulidad. Así es Jesús, el que ve nuestra fe débil y aún actúa. El que ve nuestras dudas e igual responde. Aquel que no espera perfección y camina con nosotros mientras nuestra fe crece. ¿Qué hizo con sus discípulos? Fue al puerto, encontró un pescador y le dijo, deja tus redes y seguime. Fue al que estaba recaudando impuestos y le dijo, deja todo y vamos. No le dijo cuánta fe tenés. ¿Crees o no crees? Sino que los llamó a caminar con él. Y mientras iban caminando, ellos fueron desarrollando la fe en él. Incluso a Pedro lo ve cuando se estaba hundiendo en el agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estaban caminando con Jesús. Pero eso no significó que Jesús los descartó, sino que los usó para su gloria y para su honra. Puede haber duda en tu vida, puede haber momentos en que vas a dudar, momentos que no vas a saber si realmente tenés lo que se necesita o no. Vas a sentir miedo, pero tenés que saber que si Dios está a tu lado, si Jesús está caminando a tu lado, no tenés por qué temer. Si no tenés fe, pedísela. Señor, no tengo la fe que necesito. Tengo miedo en esta situación. ¿Por qué esconderle a Dios lo que realmente Él ya sabe que hay en tu corazón? Si tenés dudas, Señor, tengo dudas. Tengo miedo. No sé cómo hacerlo. Pero es ahí cuando nosotros realmente volvemos al Señor y le decimos, no tengo todo figurado. No sé cómo voy a hacer todo esto. Pero necesito de tu favor, necesito de tu gracia, necesito de que vos obres en mí, que cambies mi corazón, que me ayudes en esto que estoy haciendo. Porque sin vos yo no lo puedo hacer. Si tu presencia no está a mi lado, yo no puedo caminar más. Y la historia nos cuenta que Gedeón fue con esos 300. Y dice que a cada uno de ellos, Gedeón les dio un cuerno, una vasija y una antorcha. A cada uno de ellos, de esos 300, le dio un cuerno, una vasija y adentro de esa vasija una antorcha. Y dice la palabra que cuando Gedeón les dijo, cuando yo les dé la señal, cuando yo toque la trompeta o el cuerno, les dice, ustedes toquen su cuerno y rompan la vasija y levanten la antorcha y griten. Ese era el plan de batalla.
300 personas con vasija, con cuernitos, caminando por la montañita, y su plan de ataque era ese. Y dice, bueno, así que lo que sucede es que cuando Gedeón toca el cuerno, los otros tocan su cuerno, rompen la vasija, levantan la antorcha y gritan. Y dice la palabra que el ejército enemigo se empezaron a matar entre ellos. Y ninguno de los israelitas tuvo que ni siquiera pelear. Y ninguno se perdió. Y me extrañaba un poco por qué. Entonces empezaba un poco a leer la palabra y tratar de entender cómo es que Dios hizo algo tan espectacular con solamente 300 con un grito. Una vasija, un cuerno y una fogata. Y la palabra nos dice que esto lo hace Gedeón justo en el cambio de guardia de medianoche. Entonces empecé un poco a investigar y decía, pero ¿por qué justo en el cambio de guardia? Y resulta que aparentemente en esas épocas se dividía el ejército en tercios. Entonces un tercio estaba de guardia, un tercio se levantaba para ir a la guardia, para hacer el relevo, y el otro tercio estaba durmiendo. Entonces cuando Gedeón hace este plan, que no sé de dónde lo sacó porque la Biblia no dice que Dios le dio el plan. Dios le dio tal vez la sabiduría para que él ideara ese plan. Él lo único que tenía era una promesa que les dijo que le iba a entregar al ejército enemigo. Es lo único que sabía, que con 300 vamos a ganar. No le dijo el plan, no le dijo cómo hacerlo. Pero esto que pone Gedeón en marcha es que cuando suena el cuerno y se rompen las vasijas, supuestamente en esa época cada líder de batallón llevaba un cuerno para identificarse y para decirle a su batallón cómo debía atacar. Era como vemos en las películas cuando tocan la trompeta que dicen ataquemos y si no retirada. Era lo mismo. Así que desde el punto de vista del enemigo son 300 cuernos, o sea que son 300 batallones que están enfrente nuestro. No sabía que había 300 personas, eran 300 batallones. Y de repente rompen las vasijas, imagínense, 300 vasijas rotas, un montón de ruido, empiezan a gritar y los que estaban volviendo de su guardia se asustan y empiezan a correr, imagino, hacia el campamento. Y los que se estaban por ir a hacer la guardia ven que estos vienen corriendo y dicen, nos están atacando. Así que empiezan a matarse entre ellos y de repente los que estaban durmiendo se despiertan y dicen, hay que matar a alguno y empiezan a matar al que primero que se le cruza. Esa es la única explicación que puedo encontrar. Y es así como el enemigo se mata entre ellos y Dios le da la victoria a 300 personas sin ni siquiera haber levantado una espada. Y yo me preguntaba tal vez por qué Dios hace eso. Tal vez será porque Gedeón se aferró a la promesa que Dios le dio. Se aferró a esa promesa que dijo, con estos 300 hombres te voy a dar la victoria. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas y las hemos visto tan imposibles que las hemos descartado? ¿Cuántas veces hemos buscado en la palabra respuestas y Dios nos ha hablado claramente y hemos dicho humanamente esto es imposible? Y hemos descartado lo que Dios podía hacer en nuestra vida, porque a nuestros ojos era imposible. Era imposible que Dios abriera puertas, era imposible que Dios trajera sanidad. Era imposible que Dios proveyera de forma sobrenatural. Pero yo creo que si pregunto a cada uno de ustedes, van a tener un testimonio donde algo que parecía imposible, humanamente, Dios lo hizo posible. Y solamente fue en haberse aferrado a esa promesa.
Gedeón no tenía otra cosa que hacer, tenía 300 hombres. Y lo único que tenía en su mano era una promesa: con estos 300 hombres yo te voy a dar la victoria. Hay veces que no entendemos o no nos damos cuenta de que muchas veces Dios nos llama a hacer cosas, al igual que a Gedeón. Dios le dio una promesa y muchas veces nosotros tenemos que dar el paso de fe. Dar un paso de fe no significa dar el paso y que Dios te hable. Uno da un paso de fe cuando Dios te habló y vos das ese paso hacia la promesa que Dios hizo en tu vida. Gedeón, cuando escuchó lo que Dios estaba hablando y le dijo, Dios le dijo, con estos 300 hombres vas a tener la victoria. Esa fue la promesa. Pero no se sentó con los 300 y dijo, bueno muchachos, vamos a comer algo y Dios va a hacer todo el trabajo. Gedeón tuvo que salir al campo de batalla, tuvo que tener una estrategia, tuvo que pelear, tuvo que enfrentar al enemigo. Y muchas veces en tu vida vas a tener una promesa, pero vas a tener que salir a pelear la batalla. Vas a tener que confiar en Dios, en dejar que Dios obre. Sabes que la victoria es tuya porque Dios te la prometió. Pero vas a tener que enfrentar ciertas cosas. Vas a tener que pelear esa batalla. La victoria está asegurada, pero la batalla hay que pelearla. Y muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta de eso. Tenemos que asumir el riesgo y confiar en Dios, en esa promesa que Él nos da. Le voy a pedir al grupo de música que pase. Yo miro un poco la historia de Gedeón y creo que lo que me llama la atención es que de alguna forma, para resumir la historia o la vida de Gedeón, creo que es mejor estar con Jesús en un lugar difícil, en una situación difícil, que estar sin Jesús en un lugar cómodo. Es mejor estar capaz con 300 hombres, pero estando con Jesús, a que estar con 32.000 y que Jesús no esté. Hay promesas que Dios te ha dado y es mejor estar en esa promesa aunque te cueste, aunque tengas que dejar cosas, sabiendo que Jesús está en ese lugar. A vivir una vida lejos de su eternidad, lejos de su presencia. Yo creo que muchas veces cuando miro los hombres y las mujeres que Dios ha usado en la Biblia, siempre me doy cuenta que son personas débiles, personas que dudan, personas que tienen miedo, personas que no creen que lo puedan hacer. Yo no he visto ninguna historia que me acuerde donde el personaje que Dios llame, el personaje le dijo, estaba esperando tu llamado. Soy el más capacitado para hacer esto. Incluso aquellos que están capacitados se sienten que no son dignos cuando Dios los llama. Hicieron cosas extraordinarias y muchas veces nos llama la atención y decimos, ¿cómo Dios podrá hacer algo de la misma manera conmigo? Yo no soy un Pablo, yo no soy un Pedro, yo no soy, no sé, un Moisés. No soy un Daniel, no soy un David. Pero eran personas que aprendieron a confiar en Dios. Personas que aprendieron que sin Dios no había victoria. Sin Dios no había nada. Que en su vida lo que ellos necesitaban era que Dios se moviera, que Dios proveyera, que Dios los guiara. Que no era por sus propias fuerzas, que no era por sus propios méritos, que no era por su propio conocimiento o porque
ellos eran los mejores del mundo, sino que necesitaban que Dios obrara en sus vidas. Que si Dios no se movía, nada sucedía. Imagínate un hombre como Moisés, que Dios lo llama y saca al pueblo de Egipto y levanta el palo de escoba, como decía la semana pasada, levanta el palo de escoba y de repente el agua se abre. Un mar se abre frente a ellos. Y dice la palabra que todo el pueblo de Israel pasa por tierra seca. Y pasa al otro lado y los saca de la esclavitud. Un hombre que estuvo cara a cara con Dios. Yo creo que muchos de nosotros, si pasáramos por eso, nos sentiríamos capaz que a otro nivel espiritual. Sentiríamos que tal vez Dios se sacó la lotería cuando nos llamó. Dios está haciendo cosas y Dios se dio cuenta que necesitaba de mí. Pero sin embargo, Moisés, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Sigan ustedes. Mi bendición va a ir con ustedes, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Moisés dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto si vos no venís con nosotros? Moisés reconoció que a pesar de todas las cosas que él había hecho, todas las cosas que había alcanzado, no valían nada si la presencia de Dios no estaba en su vida. Es cuando realmente descubrimos y nos damos cuenta que de qué vale hacer un montón de cosas si Dios no está en cada una de esas cosas que estás haciendo. ¿De qué vale la pena que hagas todo, que vengas a la iglesia y que sirvas y que hagas un montón de cosas, pero que Dios no esté realmente moviéndose en tu vida? Porque solamente estás haciendo actividades y la presencia de Dios no está en tu vida. Si no priorizás a Dios en tu vida, si no priorizás a Dios en tu agenda, si no lo pones en primer lugar en todas las cosas que haces, si no le das la importancia que Él se merece, va a llegar un momento que vas a decir, ¿sabes qué? No tengo nada. Pero llega un momento donde realmente necesitamos entender que lo único que necesitamos es su presencia. Que va a haber momentos donde nos vamos a sentir como Gedeón, con 300 soldados, enfrentando una batalla que va a ser para nosotros imposible. Situaciones donde tal vez nos sobrepasen, situaciones donde nos vamos a sentir solos, abandonados, donde no vamos a poder saber hacia dónde correr o a quién acudir. Pero son esos momentos donde realmente cuando uno vive de acuerdo a la presencia de Dios, cuando uno busca la presencia de Dios, uno sabe a dónde recurrir, uno sabe que no camina solo, uno sabe que está la protección de Dios sobre tu vida. Pero no tenés que esperar hasta el último momento, hasta que, como decimos, las papas quemen para saber que Dios estaba ahí. Tenés que buscarlo en todo momento, en todo lugar. Aprenderlo a poner en primer lugar. En todo lo que hagas, en lo bueno, en lo que vos sentís que va bien las cosas, va todo bien, parece que vamos en la cima de la montaña, ponelo a Dios en primer lugar. No te olvides que aquello que alcanzaste no fue por tus propios méritos, fue por la obra y la gracia de Dios. Y cuando uno mira atrás y dice, ¿sabes qué? Estoy tal vez en la cima del mundo, estoy tal vez en la cima de la montaña, pero no estoy porque yo me lo merezco, es porque Dios lo hizo. Dios obró, Dios se manifestó, Dios proveyó para que yo pudiera estar ahí. Si fuese por mí, no me lo merezco estar ahí. Pero es porque Dios y su gracia me habla, me levanta y puedo realmente confiar en Él. Saber que si estoy con Él, lo tengo todo. Saber que lo único que necesito en mi vida es su presencia. Y no importa si hay 300, 200 o 1. Si la presencia de Dios está, si la promesa de Dios en tu vida está, vos sabés que la batalla está ganada. Vos sabés que la obra Él la va a hacer.
Porque no se trata acerca de cantidades. Se trata acerca de humildad, de humillarte frente a Él y reconocer que solamente lo que necesitas es a Él. Él va a abrir puertas. Él va a derramar bendición sobre tu vida. Él va a hacer la obra que tenga que hacer en vos. Y lo único que necesita, lo único que está buscando es que vos digas: Señor, sin vos, como dijo Moisés, no me hagas caminar un paso más. No me hagas entrar a este 2026 si tu presencia no ha de venir conmigo. Si no has de caminar conmigo. Porque sí, tal vez me vaya bien, haga cosas buenas, pero si tu presencia no está, nunca voy a encontrar la plenitud que solamente puedo encontrar en ti. Que realmente en este tiempo, en este año que está empezando, aprendamos a caminar con Él, a buscar su presencia. De entrada, que podamos poner la prioridad que solamente Él tiene que tener en nuestra vida. De nada tiene sentido hacer cosas, alcanzar cosas si la presencia de Él no debe ir con nosotros. Que en esta temporada te animo para que este año pongas en tu corazón de caminar más cerca de Él. De que cuando termine el 2026 puedas decir: a Dios lo conozco distinto. He descubierto un Dios nuevo. He descubierto un amigo, he descubierto un protector, he descubierto a alguien que me acompaña, que me guarda. Tengo una relación más cercana con Él. Sé quién es. Y de Él no me quiero apartar. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.